Bien, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta mañana de día jueves 4 del 24. 3 por 4, 12. Hay un misterio, no. Ok, es súper místico. Ah, una de las cosas que quiero decirles antes de comenzar es que cualquier evento emocional, mental, conflicto interno que tú tengas, todo, todo se resuelve en la vida íntima con Dios. Todo se resuelve en el silencio de la oración privada entre tú y Dios. O sea, no hay otro fundamento más grande que el ser humano pueda tener en su vida que la capacidad de oír al Señor y de vivir para Dios. Ese es el centro del mover de Dios. No son las personas, no es lo que te dice un hombre, no es lo que te dice un predicador, un pastor, una pastora, un maestro. Es lo que sencillamente tú vas descubriendo en tu relación con Dios. Lo que hace un pastor, un maestro, es afirmar tu vida en Dios. Me explico, los maestros enseñan para que tú te encuentres con Dios. Los predicadores predican para que tú te encuentres con Dios. En el fondo, todo se trata de Jesús. Entonces, la guerra espiritual se produce en el alma, en el mundo interior, cuando nosotros estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestras vidas, que descuidamos un poco que estamos sirviendo al Señor y que dependemos 100% de Dios, ¿no? Esto te va a ayudar para seguir adelante las cosas que tienes que hacer, ¿no? Cada problema, recuerdo que una vez una persona me aconsejó esto. En medio del tormento, lo que tenés que hacer es sencillamente ir a la presencia del Señor, ¿no? Y también vi una vez a un hombre tan atormentado, tan mal, pero tan mal, caminando en una calle con ahí de la base, ¿no? Un líder, y lo miré a la cara y le dije, mira, te doy este consejo. Lo único, cuando no vemos salida en nada, lo único que tenés que hacer es ir, había un montecito allá, ándate al monte, ponete de pancita en la presencia de Dios y deja que sea el Espíritu de Dios el que traiga esa solución al conflicto que estás viviendo. Porque si Jehová no edifica, es en vano. A veces nosotros buscamos respuesta en nuestra propia mente, ¿no? Buscamos resquicios mentales de qué hacer. Pero lo primero es la presencia de Dios. Por eso yo les decía en medio de la oración, de la adoración, ¿cuántos de ustedes sienten, se acuerdan? La presencia de Dios. Porque el paso inicial de toda reflexión es la presencia de Dios. Anótalo. El paso inicial de toda, no sé lo que dije, reflexión, gracias, de toda reflexión comienza con la presencia de Dios. Una reflexión sin Dios puede ser una reflexión humanista. ¿Mm? Acá el Mati los tiene bien. Una reflexión, claro, pero antes dije otra cosa. Una reflexión sin Dios. ¿Ya? Todo comienza con Dios. Esa es la idea. Comienza con Dios. Comienza en Dios. Quiero que vayamos entonces
A Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 18. Hechos capítulo 17, versículo 16 al 18. Ok, ya. Una de las cosas más complejas en el comportamiento del ser humano es entenderse a uno mismo. No sé si les pasa a ustedes eso, a mí me sucede, ¿no? Que una de las cosas más difícil es entenderse a uno mismo. Muchas veces me he visto haciendo cosas que no debo hacer, ¿no? Y luego preguntándome por qué hago lo que sé que no tengo que hacer. Me pasa, si ustedes piensan que me pasa pocas veces, no, me pasa frecuentemente. Y de pronto es como una guerra interna que se me produce en el espíritu, no adentro. O sea, y es como Pablo cuando le escribe a los romanos diciendo, queriendo yo hacer el bien, hallo una ley, ¿cierto?, que me conduce hacia el pecado, me conduce a hacer aquello que no debo hacer. Otra de las cosas que me sucede en mi vida cristiana, ahora ya más cristiano como cristiano, es que cada vez que yo meto la pata, ¿no? Tengo la sensación de que, ok, al día siguiente voy a restaurar mi vida con Dios. Voy a orar y voy a interceder, ¿no? Y cuando yo voy a empezar a orar, a buscar a Dios, la primera cosa que viene a mi mente, ¿y de qué vale la pena? ¿De qué sirve si ya el día de ayer vos perdiste tu tiempo, ¿cierto? Invertiste tu tiempo en hacer lo que no debías hacer. Y uno se queda. Es como una guerra interna que no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque Dios siempre está presente. Es porque Dios siempre está allí. Es porque Dios siempre quiere, ¿me entiende?, liberarnos, restaurar la relación. Dios siempre está buscando a Adán y Eva. Y porque Dios también conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, Dios siempre supo lo que ibas a hacer. Siempre. Por lo tanto, Dios no se sorprende con lo que tú haces. Cuando nosotros entramos en una guerra mental y emocional, esa guerra la libramos nosotros. La podemos librar, como decíamos estos días, con nuestro propio carácter. Y hay gente que frecuentemente dice, no me aguanto a mí mismo. O sea, si pudiera darse libre un día de sí mismo, sería ideal, pero no puede. Entonces la gente dice, no me aguanto a mí mismo, me voy a dejar en casa y voy a salir solo. No podés, es tu carácter, eres tú. ¿Ya? Y hay gente así, que constantemente dice, no me aguanto, no me aguanto. Es un problema de carácter, ¿no? Es un problema es como un valor que tú tienes, ¿no? Y ese valor domina tu vida. Ahora, ese valor no necesariamente está sujeto al espíritu. Ese valor puede estar sujeto también a la rebelión, ¿no? Y aunque sea un valor positivo, ¿ya? Los valores positivos no necesariamente, ¿me entiende?, te hacen una persona obediente delante del Señor. Pues, ¿cómo así? Dicen los colombianos. Es simple.
Yo por muchos años estuve metido en una secta y los valores en esa secta eran muy buenos. Habían valores espectaculares. Uno de los valores que puedo destacar era el valor de la familia. Ellos decían, la familia está en primer lugar. Y es verdad, uno llegaba a las reuniones los días domingos y veía a las familias unidas, no una familia. Y ahí cantaban canciones y todo. La familia era primordial. Pero junto con eso, habían cosas obviamente espiritualmente malignas, pervertidas. La administración era un valor espectacular. De hecho, se caracterizan por tener buenos recursos económicos y manejarlos bien. Sin embargo, detrás de eso habían intereses netamente pervertidos. Es como el valor es bueno, pero cuando tú, cierto, no lo tratas con Dios, puede tener, yo lo llamaría, algunos resquicios espirituales. Es como queriendo yo hacer el bien, hallo algo dentro de mí que me lleva a la ira, que me lleva al enojo, que me lleva al miedo, que me lleva a la rebelión. ¿Qué hace esto? Esto hace que a veces la persona se sienta tan comprometida a cumplir con algo que cuando no lo puede cumplir, se siente condenado. Se siente totalmente condenado. Y por lo tanto, lo que era su fortaleza se va a transformar en su mayor enemigo. No te lo digo porque me lo han contado. Por ejemplo, en lo personal aprendí un principio. A mí no me gusta la hipocresía. Personalmente, la hipocresía no me gusta. Allá va, me crié en el campo de la hipocresía. Me crié viendo gente que decía una cosa y hacía otra. La hipocresía para mí era terrible. Cuando yo llegué a la juventud y empecé a ver a la gente hipócrita, yo dije, yo no quiero ser hipócrita. ¿Y cuál fue mi decisión? Abandonar el cristianismo. Fíjate lo que hice. O sea, está bien, yo no quiero ser hipócrita. Yo detesto la hipocresía. No me gusta la hipocresía. ¿Cuál fue la conclusión de mi convicción interna? Apartarme de Dios. Entonces, ese valor correcto, me llevó a una decisión incorrecta. Ahora, ¿por qué yo cito esto? Porque cuando nosotros analizamos la vida del apóstol Pablo frente a Atenas, él tenía un corazón correcto, un corazón lindo, un corazón apasionado por Jesús. La palabra, cierto, espíritu que se enardece, que aparece allí en el versículo 16, tiene que ver precisamente con un alma comprometida con una causa determinada. Alma comprometida con una causa determinada. La palabra enardecer en Reina Valera viene del griego parosuno, con X. Esa suno es con X, parosuno. El resto todo como lo menciono. Parosuno. Y esta palabra quiere decir aguzar. Dicho de otra manera, agudo, afilar. En el sentido figurativo,
es exasperar, enardecer. Y también quiere decir irritar. Entonces, cierto, la expresión de el texto bíblico con respecto a lo que está experimentando el apóstol Pablo, a todos nosotros nos puede identificar, ¿no? En el contexto, ¿cierto? En la desesperación que se produce producto de una injusticia. Y la sensación del apóstol Pablo es que hay que actuar rápido. Si no se actúa rápido, ¿me entiende? Él siente que se va a perder algo. Esto se llama agudeza, que se usa en el español. Una persona aguda tiene la capacidad de percibir lo que otras personas no ven. En Chile se usa mucho. Este agudo, ¿no? Ve lo que otros no ven, ve los resquicios, ve, cierto, las cosas que otros no se dan cuenta. Hay una agudeza mental impresionante. Hay gente que tiene esta capacidad. Yo he estado con hombres y mujeres alrededor mío que tienen una capacidad impresionante para ver estas cosas. Y yo no las veo, no las veo, no me doy cuenta, ¿ya? No las veo. Ahora, una cosa es verlo y otra cosa es actuar. Pablo está experimentando un volcán de emociones. Y este volcán de emociones tiene una razón verdadera. ¿Y cuál es la razón verdadera? Es la idolatría. ¿Cómo lo defino yo? Si no le gusta, no lo anote. Pero yo definiría la actitud de Pablo como una inquietud santa. Inquietud santa mezclada con enojo que produce irritabilidad. Inquietud santa mezclada con enojo que produce irritabilidad. Estoy viendo el mal, pero está afectando mis emociones, está afectando mi espíritu. Esa palabra espíritu no es el Espíritu Santo, es el alma de Pablo, es el alma humana. Y él tenía toda la razón. Sus emociones se habían activado en base a la verdad. De hecho, un contemporáneo de la corte de Nerón, que yo estoy enseñando Marcos, ayer tuvimos una clase muy buena, bueno, para mí, yo siempre me entretengo enseñando. Este, este, este hombre, ¿no? Un tipo que trabajaba en la corte de Nerón se llamaba Petronio. Y Petronio va a decir con respecto a Atenas, ¿ya? Que ah, es difícil encontrar a un hombre en Atenas en medio de tantos dioses. O sea, para Petronio, que ni siquiera es cristiano, es de la corte de Nerón, él dice, yo veo hay más dioses que hombres. O sea, lo que el apóstol Pablo está viendo es totalmente correcto. Es real. ¿Ya?
Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos que ver es cuando la irritabilidad y el enojo y las manifestaciones emocionales se presentan frente a una evidencia de lo malo, ¿cómo respondemos a nuestra actitud emocional? ¿Cómo respondemos nosotros a nuestra actitud mental frente a esa situación? He conocido a muchas personas que han abandonado una iglesia, que dejaron la iglesia. ¿Y por qué dejaron la iglesia? Porque vieron que las cosas no están bien, porque vieron que las cosas no funcionan bien, ¿no? Yo vi divisiones dentro de la iglesia. Un hombre ya en un país X, de una ciudad X, de una iglesia X, había visto muchos conflictos dentro de la iglesia. Y dentro de los conflictos que había visto, este hombre pensaba que la iglesia no era espiritual. Quizás tenía razón. Había habido un fuerte avivamiento en esa iglesia. La iglesia creció de una manera impresionante, ¿no? Creció, se llenó, pero el hombre, el pastor que había sido usado por Dios para ese mover del espíritu, fue trasladado. Y llegó otro pastor. Y este pastor, hermano, era nada que ver con el pastor anterior. Este otro pastor era un pastor maestro, hay que discipular, hay que formar, nada de como digo yo, racataca, mover de Dios, espíritu, lengua, nada de eso. Este hombre, que era uno de los líderes, vio la deficiencia, se irritó, se enojó y diciendo que no quería causar una división, causó una división. ¿Me explico? No queriendo causarla, la causó. ¿Qué sucede? Este hombre se va con una parte de la iglesia, forma su propia iglesia. Curiosamente, esta iglesia creció y esta iglesia se multiplicó y esta iglesia permanece hasta el día de hoy. O sea, dos iglesias en la misma ciudad, ya, a causa de este conflicto. Pero ¿qué sucedió con el hombre? El hombre empezó a tener problemas porque tenía problemas emocionales. Un día va donde este pastor, con el cual a la iglesia donde había causado la división, y le pide perdón. Y dice, no, no fue él, me equivoco, corrijo. Este hombre ya se murió. Le vino una enfermedad y se muere. Al poco tiempo se muere la esposa. No quiero decir que realmente fue el juicio de Dios sobre su vida, pero a causa de la muerte de este hombre y de la muerte de su esposa, el pastor que había quedado en la otra iglesia que había formado él, viene y le pide perdón al pastor que había causado, a donde la iglesia se había dividido. ¿A qué voy yo con esta historia? Voy que hay elementos en los cuales nosotros vemos, pero tenemos una mezcla en nuestro carácter y es lo que he venido hablando en los primeros días. Esa mezcla entre lo humano y lo espiritual. Cuando nosotros vemos el mal, cuando nosotros vemos la deficiencia, cualquier persona que tiene problemas de carácter, el solo hecho de ver el mal puede llevarle a una separación y a un conflicto en su relación con Dios. Una de las preguntas que siempre me he hecho, y quiero que te la hagas, y quiero que la estudies, y si tienes una respuesta, ven a conversar con el tío Daniel y dime, esto es lo que yo veo, porque a mí me cuesta entender esto. ¿Por qué Jesucristo escogió a Judas sabiendo que era ladrón? No, no solo sabiendo que lo iba a entregar,
entregar, ¿no? Sabiendo que era ladrón. ¿Por qué escoge a Judas y le da la tesorería sabiendo que robaba? Existe una opción, que Jesús no supiera que Judas robaba. A la luz de Juan capítulo 13, la sensación que tenemos es que Jesús sabía. La pregunta es ¿por qué hasta el final? ¿Por qué hasta el final? Y esa es una situación de la enseñanza de Jesús que por años, bueno, no por años, pero en los últimos años vengo enseñando en las clases de consejería y me vengo haciendo la pregunta de cómo Jesús ve la situación moral, cómo Pablo ve la situación moral en Atenas, ¿no? Se me fue la hora. Pero hay una sola cosita que quiero añadir y con esto ya termino. La primera cosa que va a hacer el apóstol Pablo es ir a la sinagoga de los judíos. ¿Lo observaste? Lo primero, siempre hacía esto, discutía la sinagoga de los judíos. Es lo primero. ¿Qué es lo que yo pienso? Que las convicciones de Pablo ya lo llevan, ¿cierto?, a entender que lo que él hizo en el pasado no estaba bien. Las cosas del pasado no estaban bien. Entonces, como él tiene esa convicción, a las primeras personas que él quiere ayudar, ¿a quiénes? ¿Correcto? Aquellos que hacían lo mismo que él hacía en el pasado. Judaísmo, legalismo, ¿me entiende? Religiosidad. El apóstol Pablo ya fue libre de esas cosas. Ahora quiere que esa gente sea libre también. Sea libre. Pueda encontrarse con Jesús. Por lo tanto, cierto, el recurso natural que él está utilizando tiene que ver precisamente con esta situación de él. Él quiere ver la gloria de Dios y está bien. Él quiere resolver el conflicto y está bien. Es como aquel que es libre de la droga y que Dios, cierto, lo salvó y estuvo metido en un centro de rehabilitación y Dios hizo cosas tremendas en esa persona en el centro de rehabilitación. ¿Sabe lo que va a hacer esa persona rescatada de la droga? La gran mayoría quiere trabajar después restaurando drogadictos. Ahora, ¿dónde está la situación en esto? Es que no siempre Dios te va a llevar, si fuiste drogadicto, a restaurar drogadictos. Por tanto, creo que la ley moral del Señor tiene un perfil más relacionado a la obediencia y a través de la obediencia atacar la maldad, pero la obediencia al Señor, que ir directamente a atacar la maldad. Tiene que ver más con la obediencia. La obediencia al Señor. ¿Por qué la obediencia es tan importante? Porque la obediencia determina nuestra sumisión al Señor. Es loquísimo, ¿no? Si hay pecado en una iglesia, ¿cómo se va a determinar tu vida moral? ¿Saliendo de la iglesia?
peleando con el pastor? ¿Cómo se determina tu vida moral? Obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. Si el Señor te dice sale, sale. Pero no te vaya a pasar lo que le pasó a ese pastor de la historia que te conté. ¿Me explico? Es determinado por una relación sobrenatural con el Creador. Así no juzgamos, así vivimos la verdad de Dios. El apóstol Pablo va a tener buenos resultados, pero no va a tener los mejores resultados. Y con esto quiero finalizar. Perdón que me haya tomado unos minutos más. Yo ahora igual tengo que ir para la chacra. Quiero que veamos Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo del versículo 3. Dice 1 Corintios 2:3. Lo tienen, ¿no? Vamos, Dani, búscalo. Que tengo identificado ahí. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Hay una diferencia, porque es el mismo viaje, ¿eh? El mismo viaje, o sea, de Atenas, Pablo se va a ir inmediatamente a Corinto, el mismo viaje. Entonces dice, cuando yo llegué a Corinto, él propuso algo en su corazón. ¿Y qué fue lo que propuso? No ir con excelencias de palabras de humana sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando el Espíritu? ¿Por qué está buscando el poder ahora? Y la sensación que nos da es que los resultados en Corinto fueron mayores que los resultados en Atenas. ¿Por qué? Porque sencillamente es Dios quien gobierna. Es el Señor el que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu el que trae a la luz. Es Dios el que trae a la luz. Tarde o temprano, como diría el tío Chelo, se va a saber. Es Dios. Entonces, probablemente Pablo quería abandonar Corinto, porque también estaba medio chato. Se entiende la palabra chato, ¿no? Con Corinto. Y si ustedes leen la historia, van a descubrir que es Dios quien lo anima. Y le dice, no salgas de Corinto, porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él oyó la voz de Dios. Él estaba siendo guiado por Dios. Así que quiero animarte a que no te desanimes. Amén. A que sigas adelante en las reformas, en los cambios, en las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, en las decisiones que estás tomando en el Señor. No te desanimes. Sigue adelante. Amén. Paramos por acá y damos gracias al Señor. Señor, queremos agradecerte, porque a pesar de nosotros, como dice la vieja canción, me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí
aún así me puedas amar, Señor. Señor, gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. No queremos tomar decisiones sin ti. Tu palabra dice que si Jehová no edifica la casa, Señor, es en vano. Si tú no estás con nosotros. Moisés decía, no nos muevas de aquí, si tu presencia no ha de ir con nosotros. Señor, queremos ver tu gloria en este país. Queremos ver, Padre Celestial, la sanidad de los milagros. Señor, si hay que ir con un espíritu quebrantado, con humildad, como fue Pablo a Corinto, Señor, queremos hacerlo. Dios, queremos agradecerte, porque a pesar de todos los errores que cometamos, que hemos cometido, Señor, tu misericordia siempre ha estado con nosotros. Y oramos por santidad, por restauración, por el espíritu de la vida. Sopla vida en nosotros, Señor. Y te agradecemos porque en este día puedo experimentar tu presencia sobrenatural en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Amén.